Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93. Para esta ocasión les traigo la reseña de una saga juvenil de fantasía que, si bien es conocida por muchos, siento que a mi parecer es bastante infravalorada. Una historia donde la alquimia, la magia y las criaturas mitológicas existen en nuestro mundo y cuyo protagonista es uno de los más famosos alquimistas de todos los tiempos. Así es, para esta ocasión voy a analizar la saga de los secretos del inmortal Nicolas Flamel. Cabe aclarar que esta será una reseña con spoilers, por lo que se recomienda haber leído los libros para poder continuar. Así que sin más comencemos. Nicolas Flamel. Get out. Go. El alquimista, los secretos del inmortal Nicolas Flamel es una saga literaria de fantasía dividida en 6 tomos. La novela está escrita por Michael Scott y fue publicada en mayo de 2007. El libro ha sido traducido a 20 idiomas y está a la venta en 37 países. El título de la novela se refiere a Nicolas Flamel, un escribano francés y vendedor de manuscritos también conocido por su trabajo como alquimista y por su investigación de la piedra filosofal. La trama: cuando Sophie y Josh Newman, dos adolescentes que viven en San Francisco, deciden ponerse a trabajar en una librería en verano para sacarse un poco de dinero, no se imaginan que los afables propietarios, Nicolas y Perenelle, son en realidad los últimos guardianes de un libro mágico y milenario, responsable del equilibrio entre el bien y el mal. Una batalla por el bien y el mal está a punto de librarse y el porvenir del mundo quedará en manos de dos adolescentes. Personajes: Sophie Newman. Es una de los mellizos legendarios de los que se habla en el Códex, también llamado Libro de Abraham el Mago. Ella nació el 21 de diciembre y es 28 segundos mayor que su hermano. Su aura es de color plateado y tiene aroma a helado de vainilla. Josh es el mayor de los gemelos, que forman parte de una profecía que se incluye a sí mismo y a su hermana. Nacieron el 21 de diciembre y Josh es 28 segundos más joven que su hermana. Ambos tienen el pelo rubio. Sus padres son Richard y Sarah Newman. El aura de Josh es de color oro y tiene aroma a naranjas. Nicolas Flamel nació en 1330, un librero y dueño de una librería en París, Francia. Él vivió como un hombre común y corriente, hasta que un día se encontró con un libro extraño, en el que las cartas parecían estar en diferentes idiomas y cambiado físicamente. Recorrió toda Europa para descifrar el misterioso libro, que pronto se dio cuenta que era el libro de Abraham el Mago, también conocido como el Códex. Perenelle es la esposa de Nicolás, y una hechicera extremadamente poderosa. Se afirma que es mucho más peligrosa que su marido y que es la verdadera razón por la que Nicolas Flamel ha prosperado tanto tiempo. Como la séptima hija de una séptima hija, ella puede ver fantasmas, y su aura blanca que los atrae aún más. Ella es astuta y valiente, y con recursos muy poderosos. John Dee era un notable matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, geógrafo y asesor de la reina Isabel I. También dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía. Dee es un mago muy poderoso, nigromante y alquimista. Fue aprendiz de Nicolas Flamel y traicionó a Flamel al tratar de robar el Códex. Se dice que tiene un hijo. Dee es un siervo de los oscuros inmemoriales, y fue inmortalizado por una de ellos. Skatach. También conocida como la Sombra, la doncella guerrera, la asesina demoníaca, creadora de reyes, o Skati, es una inmemorial de la última generación que ayuda a Flamel y los gemelos después de que estos llegan a su dojo secreto. Es también la nieta de la bruja de Endor. Tiene además una hermana gemela, Aoife, Virginia Daré. Es una humana inmortal, se alió con Dee en el cuarto libro de la saga. Ella es uno de los inmortales más peligrosos y no tiene por qué seguir órdenes de nadie, pues mató a su maestro. Su principal arma es su flauta de madera que, cuando es tocada, sus agudas notas causan un increíble dolor en los oídos, puede dejar inconscientes a sus oponentes e incluso matarles. La primera cosa que hay que saber al leer la saga del inmortal Nicolas Flamel, es que se trata de una historia juvenil, por lo tanto el lenguaje como los conceptos son bastante sencillos de entender. Aún así, la imaginación y el mundo que creó su autor es algo interesante de analizar. Sinceramente yo comencé a leer el primer libro de esta saga por la mera curiosidad de que llevaba por nombre El Alquimista. Si bien no esperaba una historia a lo Fullmetal Alchemist, la verdad es que sí me llevé una grata sorpresa. Primero debo de aclarar que aunque el libro lleve por título El Alquimista, solo se refiere al personaje principal, Nicolas Flamel, uno de los más famosos alquimistas de todos los tiempos. Por lo que la alquimia como tal no es utilizada en el resto de la historia. En su lugar, una magia muy parecida al dominio de los elementos, muy al estilo de Avatar, es la que predomina. Respecto a los personajes, debo de admitir que me parecieron bastante interesantes. La trama como tal consiste en una persecución, ya que los gemelos junto con el alquimista se mueven de un lugar a otro en busca de algún ser ancestral que pueda despertar sus poderes, mientras son acechados por el Dr. Dee y demás antagonistas.
Como verán, es una trama bastante sencilla, además de que las premisas del elegido y las antiguas profecías ya es demasiado cliché. Por lo que realmente se salva la historia es por sus fascinantes personajes y por la mitología de su autor. En cuanto a los gemelos protagonistas, me parecieron personajes memorables. Básicamente son dos jóvenes comunes y corrientes que se ven envueltos en una guerra de seres ancestrales. Tanto Sophie como Josh son adolescentes con una interesante evolución a lo largo de la historia y ninguno de los dos son personajes perfectos, cada uno con sus propios defectos y debilidades. Básicamente son los elegidos que deben salvar el mundo, pero que no quieren hacerlo por no entender exactamente lo que está ocurriendo a su alrededor. Sophie es la lista y Josh es el tonto. A pesar de tener personalidades diferentes, cada hermano se complementa, aunque de vez en cuando estos choquen entre sí. Sobre Nicolas Flamel y su esposa, me parecieron personajes bastante enigmáticos. Al principio de la narración no los conoces y conforme va avanzando la historia lo que creías conocer de ellos resulta no ser verdad. Sobre Skatats la verdad es que solo se trata de la mujer fuerte del grupo que es capaz de enfrentarse a hordas de enemigos utilizando artes marciales. Por lo que no veremos mucho desarrollo en este personaje a lo largo de la historia. En cuanto a los antagonistas, es aquí donde me quito el sombrero. El Dr. John Dee puede parecer el típico villano de siempre que quiere desatar el caos en el mundo, sin embargo, conforme avanza la trama descubriremos que es un personaje de múltiples matices y que termina no solo siendo un antagonista memorable, sino que también un poderoso aliado. Respecto a Maquiavelo, salvo por la personalidad del personaje, la verdad no tengo mucho que decir, es un personaje con un gran trasfondo y pobre desarrollo. Lo mismo para el resto de secundarios. Algunos de ellos solo aparecen en la historia porque sí, pues realmente no ocurre nada de relevancia al final. Pero bueno, antes de continuar quisiera hacer un énfasis en los demás secundarios, que si bien son personajes bidimensionales en su gran mayoría, es realmente increíble la manera en la que el autor hace uso de ellos, especialmente porque se tratan de personajes históricos reales o mitológicos. Así que aquí les dejo una breve descripción de cada uno de ellos por si ya han leído la saga y no tenían ni idea de dónde provenían. Humanos inmortales. Nicolas Flamel. Fue un rabino y burgués parisino del siglo XIV, escribano público, copista, alquimista y librero jurado. Aunque sin duda un personaje histórico, las leyendas lo describen como alquimista de suficiente habilidad para ejecutar la gran obra compuesta por una parte sólida y otra líquida. Obtuvo la piedra filosofal. Por cierto, también es mencionado en Harry Potter y la piedra filosofal. Para más información sobre la obra de este personaje, en la descripción les dejaré un video que hice con anterioridad donde lo explico más a detalle. En la saga desempeña el papel de mentor de los gemelos, John Dee. Fue un notorio matemático, astrónomo, astrólogo, ocultista, navegante, imperialista y consultor de la reina Isabel. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética. En la saga él es el antagonista principal, Nicolás Maquiavelo. Fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. En la saga es el segundo antagonista principal, el conde de Saint-Germain. Fue un enigmático personaje, descrito como cortesano, aventurero, inventor, alquimista, pianista, violinista y compositor aficionado, conocido por ser una figura recurrente en varias historias de temática ocultista. En la saga es una estrella de rock que vive en París y es un gran amigo de Nicolas Flamel. Juana de Arco. Fue una heroína, militar y santa, francesa. En la saga es la esposa del conde de Saint-Germain, William Shakespeare. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés. Conocido en ocasiones como el Bardo. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. En la saga es un bardo que vive en Londres y fue discípulo del Dr. Dee hasta que este lo traicionó. Palamedes. Caballero sarraceno, también llamado el desconocido. Es hijo de Esclavor y hermano de Safar, de Segurades y de la doncella Florine. Gran parte de su vida la pasa aspirando a un amor imposible, por el que lleva a cabo numerosos hechos de armas, sin obtener ningún éxito sentimental. Es el guardaespaldas y gran amigo de Shakespeare. Virginia Dare. Fue la primera persona de padres ingleses nacida en América, precisamente en la colonia Roanoke. Sus padres, Eleanor y Anaías Dare, eran miembros de una colonia establecida en la isla Roanoke en la actual Carolina del Norte. Lo que ocurrió con ella y los demás colonos es un misterio. Se sabe de su nacimiento porque el líder de la colonia, John White, regresó a Inglaterra para buscar ayuda para la colonia. Cuando White regresó 3 años después, los colonos habían desaparecido. Es una mujer despreocupada, aliada de Dee y que posee una flauta capaz de controlar a cualquier criatura. William Henry McCarthy, mejor conocido como Billy the Kid o Billy el Niño, fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido. En la saga es un aliado de Maquiavelo y discípulo de Quetzalcóatl, Miyamoto Musashi. Fue un guerrero famoso del Japón feudal.
Es autor del reconocido tratado sobre artes marciales titulado El Libro de los Cinco Anillos. En la saga es un guerrero guardaespaldas de Aoife y cuyo nombre es mencionado como Niten. Criaturas mitológicas. Morrigan es la diosa celta de la muerte y la destrucción. Se la representa típicamente con armadura y armas. Morrigan está presente en todas las guerras, tomando la forma de cuervo o corneja. Su papel en la guerra es infundir en los soldados la fuerza y la ira para combatir. Su nombre significa gran reina o reina espectral. En la saga es la maestra del Dr. Dee y sirve a los oscuros inmemoriales. Hécate. Fue originalmente una diosa de las tierras salvajes y los partos, nacionalizada primero en la Grecia micénica o en Tracia, pero originada entre los carios de Anatolia, la región donde se atestiguan la mayoría de sus nombres teofóricos. En la saga ella despertó los poderes de Sophie, la bruja de Endor, también conocida como la bíblica medium de Endor. Esta bruja, según el relato del Antiguo Testamento, tenía la capacidad de convocar al espíritu del profeta Samuel. En la saga ella vive en Ojai, California, y le enseña a Sophie la magia del aire. Marte Ultor. En la mitología romana, Marte era el dios de la guerra, hijo de Júpiter y de Juno. Se le representaba como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado. El lobo y el pájaro carpintero eran sus símbolos. Era marido de Bellona y amante de Venus, con quien tuvo 2 hijos. En la saga vive dormitando en las catacumbas de París y despierta los poderes de Josh, Prometeo. En la mitología griega, es el titán amigo de los mortales, honrado principalmente por robar el fuego de los dioses y darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo. En la saga le enseña a dominar los poderes del fuego a Josh, Quetzalcóatl. Es uno de los dioses de la cultura mesoamericana, llegando a considerarse como el dios principal del panteón prehispánico, entre otros. Se considera a Quetzalcóatl como la deidad principal de la cual se generan los demás a partir del desdoblamiento. En la saga le concedió la inmortalidad a Billy el niño, Coatlicue. En la mitología mexica es la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento, la madre gestante de Huitzilopochtli. Entre sus atributos era representada como una mujer usando una falda de serpientes. En la saga ella iba a ser despertada por el Dr. Dee para generar el caos. Bastet. Bastet había sido adorada por generaciones a lo largo de la tierra de Egipto como la diosa de los gatos. Ella es la madre de Anubis y Aten. En la saga es una de los oscuros inmemoriales y aliada del Dr. Dee, Gilgamesh. Es un personaje legendario de la mitología sumeria. Según la lista real sumeria, Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsun y de un sacerdote llamado Liya, fue gobernante del distrito de Kulab y quinto rey de la ciudad Uruk. En la saga es un anciano loco y olvidadizo que les enseña la magia del agua a los gemelos. Estos son para mí algunos de los personajes secundarios más interesantes de toda la saga. Claro está que existen muchos más, pero para no alargar más la duración del video continuemos. Una de las razones por la que decidí hacer esta lista de personajes es para enseñarles lo imaginativo y diverso que puede ser el autor a la hora de meter personajes históricos y mitológicos en la historia. Y es que uno de los más grandes aciertos de esta saga es el increíble universo que ha creado su autor. Básicamente tomó algunas historias y personajes pertenecientes a diversas mitologías y las juntó en una sola y metaversal mitología propia. El sumo hecho de imaginar a cada uno de estos diferentes personajes viviendo el día de hoy en nuestro mundo, acostumbrándose a la globalización y la tecnología, mientras que en el pasado fueron seres ancestrales pertenecientes a una antigua civilización llamada Ganutalis, mejor conocida como la Atlántida, es una de las razones por la que disfrute mucho leer esta saga. Y más aún con los giros ingeniosos que se irán dando a lo largo de la trama. Sin embargo, si bien la disfrute mucho, no puedo evitar dejar pasar algunos detalles. Para empezar, si bien los personajes secundarios me parecieron muy interesantes, hay algunos capítulos donde el autor se desliga de la trama principal para mostrarnos las interacciones de estos en diversas situaciones. Lamentablemente esto puede ser una espada de 2 filos, por un lado conoceremos más a detalle a estos personajes, pero por el otro en muchos de los casos se sentirá pesado leer estos capítulos, especialmente si el capítulo anterior terminó con un inesperado cliffhanger. No me dejarán mentir, pero algunas de estas partes me parecieron bastante tediosas. Por otra parte, como bien mencioné con anterioridad, la premisa es muy sencilla, solo se trata de la típica trama de persecución donde los buenos deben buscar diferentes refugios mientras son acechados por los malos. Si no fuera por los giros inesperados que ocurren en los últimos 3 libros, esta saga me hubiera parecido un completo despropósito. Afortunadamente la historia se va poniendo cada vez más interesante hasta culminar en una de las mejores y más épicas batallas que he tenido la oportunidad de leer. Todo concluye de manera satisfactoria y te deja con un buen sabor de boca. Por lo tanto, como conclusión final, leer la saga de los secretos del inmortal Nicolas Flamel puede ser un deleite, especialmente si disfrutas géneros como la fantasía. Es una historia juvenil, por lo que el lenguaje es muy sencillo, pero el autor lo compensa con las increíbles descripciones que utiliza para adentrarte en el mundo que ha creado. Los personajes principales junto con los secundarios y antagonistas son interesantes, algunos mejor trabajados que otros.
Y la mitología que ha creado el autor es uno de los mejores deleites que puedes tener, especialmente si te gusta la mitología y ubicas a la perfección cada uno de estos personajes. Porque lo creas o no, en cierta manera esta saga es educativa, pues te enseña de una manera bastante amena las mitologías e historia de diversas culturas. Por estas y muchas razones he decidido connotar a la saga de los secretos del inmortal Nicolas Flamel con un 87 sobre 100, esto como un promedio general de todos los libros, ya que me es difícil calificar cada uno de estos por separado. Quizás se deba a las similitudes que comparten los primeros 3 tomos, que me es difícil el poder separarlos. Pero bueno, esta saga la recomiendo a cualquier tipo de lector de fantasía, aunque si bien es una saga juvenil con lenguaje sencillo, es una de las mejores que he leído, casi estando a la par de sagas como Harry Potter y Percy Jackson, con quienes comparte diversas similitudes. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemist93, esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, compartir, darle like, y suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde constantemente comparto contenido relacionado al canal, así como alguna que otra sugerencia para futuros proyectos. Ya por último les dejo el avance del próximo video, donde analizaré uno de los mangas seinen más famosos de los últimos años. Una historia de supervivencia con un estilo cyberpunk y gore al por mayor. Así es, para el próximo video voy a reseñar el manga de Gantz, tanto el anime como los live action y películas que han salido. Así que no se lo pierdan. Nos veremos próximamente, hasta pronto.